Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Vamos a hablar justamente de la historia de éxito de nuestra invitada luego de haber participado del programa Work and Travel y cómo afectó el resto de su vida. Así que voy a dejar que ella sola se presente, por favor, con nuestra audiencia. Cuéntales quién eres, cómo te llamas, cuántos años tienes, cuándo viajaste por primera vez a tu Work and Travel, si te acuerdas a qué destino fue y a qué te dedicas en la actualidad. Sí, bueno, yo soy Nati Parrales, tengo 31 años, wow, 31 años, cumplo 32 de hecho, no más. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, es demasiado. Ahora que llegué me puse a pensar, me vieron como todos los recuerdos de experiencias de Work and Travel y fue como, wow, de verdad fue hace muchísimo tiempo. Ahora que dijiste el año, wow, de verdad, yo creo que tenía 19 recién cumplidos cuando viajé, entonces ahí ganan las matemáticas. Pero al primer lugar al que fui fue el Gran Cañón y de hecho yo creo que fui el segundo, como la segunda promoción que fue el Gran Cañón. O sea, solo habían viajado una vez más antes de que yo vaya. Entonces realmente todo era como súper nuevo, la empresa era muy, muy chiquita. Me acuerdo que tenían las oficinas en la Kennedy, era un edificio muy chiquito y yo realmente me enteré por un flyer que encontré en el baño de la Católica, que era donde estudiaba, y quedaba como cerca, y fue pura curiosidad, o sea, fue como mucha coincidencia así, ¿no? Y así fue como llegué a Work and Travel. Y bueno, ahora resido en Países Bajos, en Ámsterdam, trabajo en tech, y ya llevo viviendo fuera como 8 años, un poquito en todas partes, pero ya ahora sí base a Ámsterdam, llevo 5 años en Ámsterdam de corrido porque me muevo un poco. Y ya, bueno, eso soy yo. Gracias por esa introducción. Es interesante que la gente sepa un poco del contexto y la trayectoria, ¿no? Y cómo llegaste hasta acá. Entonces, para irnos poniendo en orden en la línea de tiempo, entonces vamos a empezar por tu primera experiencia de Work and Travel. ¿Qué recuerdas tú que sentías antes de ir al programa o qué formaba parte de tu rutina o tu personalidad antes de irte al programa que luego notaste que cambió? Ya, a ver, yo estaba nerviosísima porque yo siempre he sido como muy aventurera y así, como me encanta probar cosas y tengo la bendición de que mis papás siempre me han apoyado mucho y como que han confiado mucho. Yo creo que tal vez están como muy, ¿cuál sería la palabra? Como que están seguros o conscientes de cómo nos criaron, que realmente siempre nos han dado bastante libertad, tal vez mucha libertad en el sentido de que te ponen toda la responsabilidad y te dicen, si tú crees que eso está bien, hazlo, y si crees que no está bien, no lo hagas. Entonces esto es como... no lo sé, siempre es como que te ponen ese sentido de responsabilidad y yo creo que por esa confianza jamás como que cuestionaban mucho o no sé, como nos daban esa libertad. Entonces cuando yo le fui a decir de Work and Travel jamás me lo preguntaron, nada. En ese momento fue como que, ay, ya sí, dale, si tú crees que es una buena experiencia, intenta, que no sé qué. Fui a las oficinas, conocí a Fer, la persona que me hizo las entrevistas fue Fer, en ese entonces estaba Fer y habían 2 chicas más, ninguna de esas obviamente ahora está acá en Ecuador. Y bueno, fue algo así como de, vamos a ver qué tal. O sea, no tenía referencias de nadie. O sea, no, nadie. Fue literal un flyer que encontré en el baño. O sea, en el baño. Como muchos de nuestros invitados en esta mesa nos han dicho, la primera vez que escuché de esto y le dije a mis padres, pensaban que era una estafa, que era una red de tráfico de personas. Pero esto es lo más chistoso como de mi historia, porque mis papás jamás me lo cuestionaron. De eso en ese entonces yo no tenía income, o sea, no tenía como ingresos, y mi papá fue el que me estaba financiando, y él todo súper puntual con las cuotas, todo súper bien. Y nada, todo estaba perfecto hasta el momento en que yo empecé a hacer las maletas. O sea, yo ya había pasado todos los filtros y ahí empezaron a cuestionarme. ¿Y estás segura de que cuando ya vieron que ya era real? Exacto. Que ya estaba sucediendo. Para mí era como, yo no necesito esas preguntas ahora. O sea, todo eso era antes. No me llenen de dudas ahora. Exacto. Y mi mamá, oye, pero ¿estás segura? Oye, ¿y quién más lo ha hecho? Oye, y yo como... Tarde, no. Ya está muy tarde. Ya estoy adentro y ya. Entonces... Creo que durante el proceso los nervios no estaban, sino ya cuando era como más real, como lo acabaste de mencionar, ¿no? Que es como, ahora sí está pasando. Y bueno, otra vez lo hice sola, no conocía a nadie. Recuerdo que intenté hacerlo con una amiga y a la final los papás de ella le dijeron que no, o creo que no le dieron la visa, no me acuerdo, pero a la final como la amiga con quien lo iba a hacer no fue. Entonces simplemente como que hice amiguitos ahí en las orientaciones y ese fue mi grupito de ir y ya, o sea, como así.
Y bueno, tras eso era el Gran Cañón, como no es Florida, no sé qué tal vez. Claro, es un lugar más aislado, digamos. Exacto, o no tienes muchas referencias tampoco, ¿no? Claro. Y bueno, llegamos a nieve directo, tormenta de nieve, o sea, como una experiencia muy, muy distinta. Y todo muy nuevo. Me imagino que hasta ese entonces era la primera vez que estabas en un lugar así. Sí, primera vez que lo hacía sola. De hecho, era la primera vez que viajaba a Estados Unidos. No había ido antes. Entonces era como, toda la experiencia era muy nueva, la verdad, todo era muy nuevo. Obviamente el estar sola, vivir sola, el tiempo que estuvimos allá, el clima, todo era muy distinto. Pero tengo la suerte también de que el grupo con el que fui eran chicos muy buenos, éramos un grupo pequeño también, para todos era una experiencia nueva, todos habíamos puesto nuestra confianza en la empresa, entonces como que había mucho bonding desde el inicio y nos llevamos súper bien. Y bueno, el grupo con el que estuvimos allá, me acuerdo que habían unas chicas filipinas también haciendo la experiencia desde Filipinas y también nos caímos muy bien, es como una cultura bastante similar. Entonces había como una buena vibra en general en toda la experiencia. Y ya, eso fue como llegué acá. Como... Y cuando ya volviste, Uh-huh. ¿sentiste que hubo un cambio, una diferencia en ti, en tu personalidad o en la forma en cómo te dirigías, que te diste cuenta que ese cambio se debió gracias al proceso o a la experiencia en sí del programa? Sí, a ver, yo creo que en general experiencias internacionales te abren la la mente, perdón, te abren la mente de mil maneras y te enriquecen de tantas maneras que como inexplicables de alguna manera, no sé cómo explicarlo. Pero, por ejemplo, no sé, hasta ver otras religiones, ver otros estilos de vida, porque obviamente nosotros estamos acostumbrados a nuestro día a día, estamos acostumbrados a lo nuestras que es tradiciones. común para nosotros. Exacto. Entonces simplemente el conocer otros estilos de vida, otras culturas, otros lugares y darte cuenta de que funciona igual. O sea, no sé, a veces somos muy escépticos con otra vez, religión, por ejemplo, porque tal vez tenemos algo inculcado, pero luego ves otra religión y que la persona también es buena y no porque es otra religión va a ser distinto. Te abre muchísimo la mente. Entonces yo creo que eso fue como que algo que me ayudó muchísimo. En el restaurante en el que yo trabajaba, había una chica de Vietnam, había una chica de Filipinas, obviamente americanos, había un francés, o sea, había como mucha nacionalidad. Interesante, o sea, tú sí tuviste una experiencia pluricultural. Sí, exacto. Entonces, todos viviendo como, para todos nosotros el inglés no era el idioma nativo, entonces era como, no sé, un bonding instantáneo. Claro, compartían esa experiencia de tengo Estar en un temor país porque estoy en ajeno. un país nuevo, cultura nueva, idioma nuevo. Exacto. Y bueno, aparte de eso también me preguntabas, ¿no? Como que el antes y el después según la experiencia. Como te explicaba, yo vivía con mis papás, estaba estudiando obviamente en la universidad, pero uno está en casa, está acostumbrado a, no sé, a que tu mamá te ayude cocinando, tal vez. Bueno, al menos ese era mi caso, ¿no? Las Entonces, atenciones de los papis, los engreimientos. Exacto, Que cuando estás sola te das cuenta de que esto no parecía ponerte de más y alguien hacía el trabajo. Que si no me cocino no como, que si no me Exacto. compro el papel higiénico no tengo papel higiénico. Exacto. Estas cositas que tal vez las tomabas por sentado, de repente adquieres ese sentido de responsabilidad, que igual es por unos meses porque regresas, ¿no? Pero te abre la mente, te hace Pero lo valorar aprendes más. y ya sabes que o de pronto son habilidades que son básicas para poder existir o sobrevivir en la vida, que te das cuenta que antes no las tenías, no las desarrollabas, no porque no tengas la capacidad, sino porque no tenías la necesidad. Exactamente. Pero esta experiencia, aunque sea breve, te pone en la necesidad de que sepas valerte por ti mismo y aprendes de una forma u otra, aprendes a cocinar, si sea algo básico o los mismos 3 platos que los vas a repetir todas las semanas, pero aprendes a cocinar, aprendes a administrar tu tiempo, que te tienes que levantar a una hora para ir al trabajo o que tienes que hacer las compras del supermercado para tu higiene personal o que tienes que organizarte la lavandería, si no, no vas a tener ropa que ponerte limpia o el uniforme. Exactamente. Y como te digo, fue una experiencia enriquecedora, o sea, en mil sentidos. O sea, yo puedo hablarte aquí horas de esto, pero algo que creo que como persona me ayudó muchísimo también fue la parte como humana y servicial, que creo que igual y a todos nosotros nos inculcan ¿sabes? A respetar al prójimo y a que si vas a un lugar como por sentido común, tratar de, no sé, no ensuciar o lo que sea. Pero cuando tú estás del otro lado y tú eres la persona que tiene que limpiar la mesa, tú eres la persona que, no sé, que si un niño lanza arroz en el suelo, lo tiene que limpiar,
ya cuando luego estás tú de Del la otro parte lado. del otro lado, también eres más consciente de eso. Entonces yo creo que hasta ahora tengo, por ejemplo, como inconscientemente, siempre que voy a un restaurante, trato como que de dejar la mesa lo más limpio posible porque sé que la otra persona va a tener que Claro. venir a limpiarla. Le pongo más carga a su trabajo. Exacto. Entonces son estas cositas que tal vez antes, igual, a ver, que jamás me considero una persona que va a un lugar y hace un desastre, pero luego de eso fui mucho más consciente Claro. de lo que representaba también estar del otro lado, porque no había tenido esa experiencia acá. Entonces con cositas así también de simplemente del día a día, de valorar un poco más en como la vida en general, en muchos aspectos distintos, fue algo que también me ayudó muchísimo. Y como te digo, eso fue hace como 10 años. Mi experiencia fue, yo trabajaba de hostess y por ratos a veces también ayudaba como que a arreglar las mesas y hacía limpiar. Y era súper consciente cuando veía que los clientes como que llegaban y no ensuciaban y como que me daba rabia porque decían, no, el otro va a tener... O sea, estas Claro. cositas así que tal vez si no las vives, si no las experimentas, Ni siquiera te das cuenta. Exacto. Puede estar pasando ahí al lado tuyo, pero no te das cuenta. Exacto. Pero como yo tenía que la mesa estar limpia para yo poder sacar a las otras personas, para mí era como que esta persona me va a hacer que se retrase como, no sé, la logística del restaurante 5 minutos porque vamos a tener que limpiar, Claro. que el niño está haciendo relajo y la mamá no le está diciendo nada. Entonces, como estas cositas así, ya te digo, más allá bueno, la parte independiente y todo, creo que hasta como persona te ayuda como a no sé, A crecer, a madurar un poco. Uh-huh. Y tenía 19 años en ese entonces, ahora lo pienso, wow. O sea, somos chiquitos. Claro, eres muy chiquita. Sí. Es una buena edad para tener esa experiencia porque te ayuda a despertar más rápido. Despertar, sí. Sobre todo nosotros que, bueno, cultura latina me refiero, estamos acostumbrados a estar con nuestros papás hasta... alta edad a veces. Claro, hasta, o sea, lo general es hasta que te cases. Terminas todos tus estudios y sigues tú viviendo con tus padres hasta que ya encuentres un trabajo y de repente ya tú decides independizarte y que a veces eso es un problema en casa porque los papás dicen, yo que te he hecho para que me hagas esto y te vayas y me dejes. Sí. Pero los papás quieren que esté ahí en los hijos. Exacto. Hasta que se casan y ya se van. Inclusive hay familias que quieren que sus hijos se casen y vengan acá y traigan a tu nueva familia a vivir acá con nosotros. Exactamente. Eso es mucho de cultura latina. Exactamente. No pasa en Europa. Claro. No pasa, para allá es muy normal que todos los jóvenes hayan tenido un student job, que es como de mesero o de cajero o no sé qué, o sea, como algo así lo hayan hecho desde los 14 al menos. Sí o sí alguien lo tiene. Y ellos lo dicen incluso como es importante para su crecimiento. O sea, tienen que hacerlo. Es como algo muy, muy normal allá. Y bueno, luego ya apenas empiezas la universidad, te vas de la casa. Mientras acá es como cuando termines la universidad, ahí recién te vas. Entonces, tal cual lo dijiste, creo que es una experiencia que te hace madurar y te ayuda a crecer muchísimo y que todos deberían vivirla mientras más temprano, en mi opinión, mejor, porque más como que empiezas a despertar y a valorar y a crecer. Claro, es verdad. Y hemos tenido muchos invitados que han estado sentados aquí también compartiéndonos sus experiencias y nos cuentan cómo, al igual que tú has expresado, cuando se fueron de aquí es como que yo era una persona súper relajada, me preocupaba por mis estudios, nunca tenía conciencia de todo el trabajo que había detrás y que costaba que cuando yo llegara a la casa ya había un plato de comida. O sea, fue como que recién pude valorar todo lo que mis padres y los dos hacían por nosotros, porque por un lado, usualmente son las mamis las que están en casa que limpian, lavan, cocinan, bla, 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 y papá es el que trabaja y provee para el hogar, pero igual es un trabajo de los dos, es un trabajo en equipo. Y cuando les tocaba estar allá y me tocaba hacer a mí todo solo, yo tenía que trabajar y yo tenía que pagar todo y yo tenía que limpiar y organizarme y cocinarme. Entonces, sí es una experiencia que te enseña, como tú dices, a crecer, a madurar, a aprender ciertas habilidades que son importantes, pero también enseña a valorar el valor de los sacrificios que los demás hacen, de los servicios que te hacen por amor, el valor del dinero, el valor del tiempo. O sea, sí es una experiencia que, de hecho, muchos por eso repiten el programa la cantidad de veces que les sea posible de acuerdo a su economía o de acuerdo a su tiempo, ¿no? Porque hay personas en tu caso, tú empezaste chiquita, 19 años. Hay chicos que recién lo hacen a los 23 o a los 24 porque están estudiando y por algo se enteraron del programa por primera vez y ahí se acercan para hacerlo. ¿Tú lo hiciste una sola vez o lo repetiste? Yo lo hice 2 veces con Work and Travel y luego hice una tercera que era como un experimento que estábamos intentando en ese entonces, que era como Study and Travel, pero Work and Travel hice 2 veces, sí.
seguidos. Y de hecho, la segunda vez, yo fui como el conejillo de India de mi grupo de amigos. Otra vez, la primera que encontró el flyer en el baño, testé la empresa, recién había cumplido los 19, así que a los 20 lo volví a hacer. Y en ese entonces, como ya había tenido la experiencia, ya todo mi grupo de amigos sabía que no era trata de blancas, los papás estaban tranquilos de que de que regresé completa y que regresé bien. Lo volví a hacer y te lo juro que llevé al menos unas 25 personas. O sea, en serio, fue toda mi promoción básicamente del colegio, de la universidad. Súper chévere. La segunda vez lo hicimos en Publix, Fort Myers. El supermercado. Y bueno, experiencia distinta también. Eso fue en Florida, totalmente distinto de los estados. En Estados Unidos son como países distintos, cambian completamente y obviamente las distancias también eran distintas, entonces todo era completamente distinto, así que fue una experiencia completamente distinta. La hice con amigas como Esta de toda vez la sí vida. estabas acompañada. Sí, que de hecho fue algo también tricky porque como ya lo había hecho y yo era como la experimentada, de repente yo tenía que saberlo todo. Entonces todos me preguntaban a mí, o casi que para todos los papás, yo era la que... Tú eras la líder del grupo y la mamá de los pollitos. Exacto. Y para mí era como, es mucha un estado nuevo, yo tampoco conozco, como no estaba regresando al mismo destino. Pusieron mucha presión sobre tus hombros. Sí, estaba con muchísimos. Pero igual la pasamos súper bien y a la final nos movimos un montón y yo aprendí a ser mamá como de 20 personas. Entonces, muy linda experiencia igual. O sea, fue algo, pero una experiencia distinta. Más crecimiento, más todo. Y para mí era como más despertar de, bueno, sé que quiero seguir haciendo más experiencias así, sé que me gusta como salir, aprender, porque en cada lugar conoces gente distinta y no sé, a mí me encanta hablar con gente, me encanta conocer gente, soy como muy amiguera, muy sociable, porque yo creo que aprendes mucho de las personas también y te topas con tantas historias distintas, cada quien tiene una historia diferente, no sé, las perspectivas, las experiencias son distintas, entonces es muy lindo como tomarte el tiempo de conocer a las personas. Y otra vez tuvimos la suerte de tener como un equipo de trabajo dentro de Publix también muy lindo. Por ejemplo, en el Gran Cañón, como volviendo un poquito al Gran Cañón, teníamos un grupo específico con el que incluso hacíamos seco de pollo y así, pero con los nativos de ahí, o sea, y ustedes les daban de probar nuestras comidas. Sí, exactamente, o sea, como a ese Qué nivel, bonito. como tratar de... bueno, yo que ya te digo que he vivido un par de años fuera, para mí yo siempre digo que ser ecuatoriana es como mi superpoder, porque al menos los lugares donde he podido estar no conocen mucho de la cultura ecuatoriana o no saben muchos ni siquiera qué es Ecuador. Dicen, en África, no es Sudamérica, tengo que explicar casi en el mapa y todo, ¿no? Entonces, para mí el también poder transmitir de mi cultura es algo que me encanta. Y como tener esa oportunidad, sobre todo en América también, porque pienso que en general como generalizan mucho a la cultura latina. Como que todos somos iguales. Exacto, o sí, exacto, como Ecuador o una ciudad en México. No sé, como... Sí. Entonces, como simplemente tratar de darles esa distinción de no es esto, como tratar de culturizar a la gente también con Ecuador es algo que como que disfrutaba mucho. Y así mismo hicimos un grupo súper lindo, hacíamos actividades juntos todo el tiempo, por ahí se enamoraron, todo. O sea, muy lindo, una experiencia muy, muy, muy linda. Experiencia completa. Experiencia completísima, sí. Y nada, muy lindo. Eso fue en Publix. Y bueno, la tercera vez no era Work and Travel, era como te digo, un Study and Travel. Y ahí fui a Alemania. Me fui solita. Locura. Pero fue un programa que en ese entonces, bueno, la empresa estaba tratando de probar a ver si lo implementaban. En este caso no era para trabajar, sino simplemente ir a estudiar el idioma y como que conocer la cultura de allá. Y yo creo que ese fue como que el viaje que básicamente me llevó a donde estoy ahora, que nada, viviendo en Países Bajos, porque me encantó. O sea, me encantó como la cultura era tan distinta, era tan... Un nuevo mundo. Completamente distinto todo. Y eso fue lo que como que me cambió el chip de, ok, porque obviamente Estados Unidos, hermoso todo, pero cuando llegué como a Europa también, no sé, al menos a mí personalmente... Es otro cambio cultural, es otro choque cultural. Exacto, y me encantó, o sea, me encantó, que luego dije, bueno, tengo que encontrar la manera de regresar y como probarlo más tiempo. Jamás pensé, en toda mi vida, jamás pensé que me iba a quedar viviendo, que me iba a casar en Europa, jamás pensé nada de eso. Simplemente fue como, quiero volver a probar y ahora quiero probarlo por más tiempo, porque obviamente estos intercambios son como por meses. Claro. Entonces...
yo creo que este fue como que me abrió la cabeza de quiero probarlo por más tiempo y quiero probarlo en Europa. Pero si no hubiera sido por esas experiencias previas, tal vez no te hubieras atrevido. Exacto. Porque ahora como ya... O ni siquiera te hubieras enterado. Exacto. Y más que eso, como también porque esta sí la hice 100% sola. Y fui a un pueblito en Alemania en el que ni siquiera hablaban mucho inglés. Entonces... era como Tremendo realmente... desafío. Súper arriesgado todo, súper arriesgado. Pero si no hubiera tenido esas previas experiencias de mamá, de como lanzarme sola, tal vez no hubiera como... No me hubiera lanzado a hacerla de acá, ni me hubiera enterado, obviamente. Y a lo mejor porque yo creo que acá, como creo que el país más desarrollado al que look up to es Estados Unidos, porque está tal vez más cerca. Pero si no hubiera tenido esa experiencia, tal vez no me hubiera interesado mucho en Europa. No te hubieras movido a otro continente. Exacto, me he quedado tal vez en Latinoamérica, sí. Claro. ¿Y qué, luego de todas estas experiencias que viviste con los programas de Work and Travel y el de Study and Travel, ¿qué puedes decir que cambió en tu vida profesionalmente hablando? Si se te abrieron oportunidades o notaste que todo seguía igual, o si el programa generó oportunidades nuevas para ti. Yo creo que el haber estado expuesta a tantas culturas, porque a pesar de que otra vez estuvimos mucho en Estados Unidos, allá también hay muchas nacionalidades, no todo el tiempo, pero te topas también con diferentes nacionalidades. Y en mi caso, por ejemplo, yo trabajo ahora para una empresa finlandesa. En mi oficina, porque bueno, tenemos oficinas en diferentes partes del mundo, tenemos como 25 oficinas, pero mi oficina es una de las más chiquitas, somos 8 nacionalidades. O sea, como en todos los lugares en los que yo estoy, es pluricultural. Exacto. Y creo que el haber estado expuesta desde hace tanto tiempo como a diferentes culturas hace que para mí sea muy fácil sociabilizar con diferentes culturas. Porque realmente es aceptar a todos y como estar abierta a diferentes perspectivas. Claro, y has tenido experiencia estándote en un lugar donde hay gente de diferentes culturas y poder adaptarte al ambiente de todos. Exacto, y que es súper importante cuando estás trabajando en equipos, en diferentes ambientes laborales. Es súper importante el saber tratar con diferentes culturas y respetar y como entender, básicamente, entender que otras culturas son distintas y no por eso son buenas ni malas, o sea, simplemente aceptar y entender. Hay que practicar y tener mucha tolerancia y flexibilidad. Exacto. Porque hay muchas personas que dicen, sí, yo respeto otras culturas, pero en la práctica en realidad te das cuenta que no, porque son intolerantes a las tradiciones de las otras personas o hasta su comida, con comentarios o con actitudes, y eso no funciona. No funciona decir, sí, yo tolero, yo respeto, si no estás mostrando respeto a las otras personas con las que convives. Y en un trabajo, y como tú dices, cuando se trabaja en equipo, es una herramienta súper importante que debes saber manejar. Sí, es crucial. Y bueno, obviamente también el inglés. Inglés es como lo que me ha abierto las puertas en absolutamente todo, en toda mi carrera. Yo hice mis estudios también en la universidad en inglés, pero el gran cañón para mí fue como lanzarme, o sea, porque yo estaba de hostess, ¿no? Y eres como la primera persona que recibe a los y tienes clientes. que hablar a todos. Y luego el Gran Cañón es considerada una de las maravillas del mundo, así que tienes muchísimos turistas, tienes muchísima gente, muchísimos acentos, no el acento del listening que tienes en el colegio. Exacto, no el inglés perfecto que te ponen pausado. No, exactamente. Sino el inglés del hindú, el inglés del tailandés. Del australiano, del Scottish, de todos. Exacto. O sea, una cosa... No. muy challenging. Y que estás ahí, o sea, tienes que comunicarte y eres la cara y tienes que resolver. Entonces, creo que eso realmente hizo también como que le pierda el miedo a hablar, le pierda el miedo a comunicarme, porque obviamente si no decía nada, no me entendían y era la única manera en la que nos comunicábamos. Y no ibas a poder hacer bien tu trabajo tampoco. Exacto. Yo creo que nos pasa a muchos que cuando estamos aprendiendo un idioma, así lo sepas, no estás como... No te sientes... confident. No te sientes seguro de tu capacidad de comunicarte. Usualmente es más el hablar. O sea, como que tú sabes dentro de ti, yo entiendo lo que me estás diciendo, pero sí, me voy a trabar si le digo. En mi cabeza suena de una forma, pero cuando lo digo va a sonar distinto. Exacto, no, y sobre todo con personas que tampoco tienen el inglés como idioma oficial, ¿sabes? Claro. Es como, yo creo que a nosotros tal vez nos como te da vergüenza hacer errores, te da vergüenza cometer errores en inglés y luego dices...
No, o sea, estoy hablando otro idioma y de los errores aprendo. O sea, que si no lo digo, si no me lanzo y hablo, nunca me van a poder corregir o nunca voy a poder hacerlo. Es como, tienes que lanzarte y hacerlo. Tienes que empoderarte. O sea, al final del día, igual es una herramienta súper valiosa manejar otro idioma y sobre todo el inglés, que es el idioma que aunque a mucha gente no le gusta, pero el inglés es el idioma universal. Universal, o sea, sí. hay en muchas profesiones hoy en día que las comunicaciones, no importa de qué parte del mundo seas, se maneja en inglés. Una muy importante, por ejemplo, en aviación. No importa si eres un piloto de la China, de Rusia, de Ecuador, de Venezuela. Cuando estás viajando en aguas internacionales, el idioma con el que te vas a comunicar con las torres de control de los diferentes lugares es en inglés. Exactamente. Y la preparación, todo es en inglés. Y así hay en muchas aristas, en muchos campos laborales. Entonces, sí es una herramienta que no solo es importante, es que es súper poderosa. Es necesaria. O sea, y con el inglés y el español estás hecho también. Pero sí, realmente cubres casi que todo el mundo. Y el inglés a mí me ha abierto las puertas 100%. Y yo te puedo decir, o sea, yo sí le puedo acreditar a esa experiencia en el Gran Cañón, porque yo me acuerdo cuando sonaba ese teléfono. Dios mío, era una cosa, porque tras esto eran estos teléfonos antiguos, estos así los de cordoncito. Sí, y que sonaba durísimo. Y que el número le dabas la vuelta para marcar. Así, súper antiguo, y le dabas la vuelta. Entonces, cuando el teléfono sonaba, todo el restaurante se viraba a verme, como, ¿a qué hora lo contesta? Y yo, por favor que me entienda, por favor que me entienda, por favor que me entienda, porque obviamente una cosa es hablar con una persona en persona y que al menos dices ice cream y haces como la seña, algo, pero otra cosa es hacerlo por teléfono y como, por favor, Diosito que me entienda, por favor, Diosito que me entienda. Y aparte que a veces el sonido del teléfono en esa época no era tan claro, venía con mucho ruido auditivo. Sí. Uy, no, Dios mío, en esa época. Pero es que las abuelitas aquí conversando de la vida. Pero es que sí era así. Entonces, Dios mío, era terrible. Cuando llamaban por teléfono, para mí eso era lo peor. Pero era mi trabajo contestar y también hablar en teléfono. Entonces, creo que esto de verdad que a mí me entrenó un montón. Y luego de esto yo así mi gramática, que a ver, que no es que tenía mal inglés, pero obviamente seguía en aprendizaje. O sea, no es que estaba perfecto en ese entonces. Y aún así, o sea, ya no me importaban los errores gramaticales, sino era realmente como sobre supervivencia. O sea, tiene que entenderme lo que le estoy diciendo. y así mutuamente. Y sobreviví. O sea, finalmente se comprueba la teoría de que usualmente son estas experiencias, digamos, como estos retos, que son los más difíciles o challenging para una persona, al final se vuelven los mejores maestros en la vida. Es de los que más aprendes. O sea, algo que te daba tanto nervio en ese momento, a lo mejor tú rogabas que no suene ese teléfono, pero que sonara y que te vieras obligada a contestar y a hablar con la presión de que medio restaurante estaba mirando y escuchándote cómo hablabas y la otra persona del otro lado que no se ofusque por si no le estoy entendiendo lo que digo. Fue lo que te ayudó a mejorar tu idioma, que luego fue escalando en otra oportunidad y en otra oportunidad hasta lo que te ha llevado hasta el día de hoy. Y aquí venía mi siguiente pregunta. ¿Qué decisiones en tu vida tú crees que han sido afectadas por todas las experiencias que viviste viajando al extranjero con los programas de Work and Travel? ¿Qué decisiones en mi vida? El hacer primero, el decidirme a hacer mi máster en inglés. A ver, que mis estudios yo ya los había hecho en inglés. Luego tuve la oportunidad de hacer los Work and Travels. Luego trabajé, colaboré un par de años también con Experiences y estuve muy, muy expuesta al idioma. Y de ahí me di cuenta que era algo que realmente me gustaba muchísimo y que quería como seguirlo fortaleciendo. Y por eso fue como que dije, bueno, entonces también el máster lo hago en inglés. O sea, decidí que le quería dar mucha importancia al idioma en mi vida y que nunca pensé en ese entonces, quiero que mi carrera laboral sea en inglés, jamás pensé en eso, es como cositas que van pasando. Se fueron dando en el camino. Sí, como lo voy a intentar, lo voy a hacer y ya. Entonces decidí, voy a hacer un máster en inglés. Y por ese máster en inglés es que terminé con una beca en Ámsterdam. O sea, es como todo se fue conectando, pero por decisiones así. A ver, que el Work and Travel en Estados Unidos versus el Study and Travel en Alemania, también fue como un probar de los dos destinos. Y digamos que el haberlo hecho en Alemania me dijo, bueno, entonces quiero darle una oportunidad a Europa. Y así fue también como terminé en el máster. O sea, siento que a la final estuvo conectado en
todas las decisiones chiquitas de mi vida, a la final no te puedo decir como en esto específicamente, sino como tuvo muchísima influencia. O sea, yo creo que fue el Experiences en general y Work and Travel en general fue como mi plataforma a estar expuesta al ambiente internacional y a descubrir qué es lo que me gustaba, porque obviamente no es para todos, claro. ¿Sabes? Tal vez algunos... Las experiencias todos las viven de maneras distintas. Por eso cuando a mí me preguntaban ¿cómo te fue y qué tal te fue? Yo siempre decía, mira, eso fue lo que me pasó a mí, pero para todos es distinto porque también depende mucho de la predisposición de cada persona, de muchísimos factores, ¿sabes? Todos los pueden vivir de maneras distintas. Así es, porque puedes haber vivido exactamente la misma experiencia. Exacto. Y tú la tomaste como una cosa positiva y tú piensas que el que está al lado tuyo va a decir, sí, fue positiva para mí, y va a decir, no, para mí fue terrible. Exacto. Porque aunque pasen los mismos eventos y vivan las mismas situaciones, el significado que cada persona en su cabeza le da depende, como tú dices, es algo multifactorial que viene desde la crianza, de las creencias, de su forma de ver la vida, o sea, son muchas cosas. Exactamente. Entonces, para mí fue una experiencia que me abrió la mente en todos los sentidos, como te decías, en la parte servicial, desde el nivel de madurez, desde probar diferentes cosas, de vivir diferentes culturas, todo por todos lados, y como que me hizo dar cuenta que quería seguirlo probando, que quería saber más, que quería ver más. Desde ahora no te puedo decir la cantidad de lugares que he viajado, o sea, es como que es algo que de alguna manera se vuelve adictivo, ¿no? El seguir conociendo, el seguir explorando. Eso iba a decir, ¿te gustó explorar el mundo? Sí, a mí me encanta, o sea, me encanta. No tengo el número ahora en mi cabeza de cuántos países he visitado luego de eso, pero te puedo decir que influenció en bueno, si esto es así, ¿cómo será acá? Y cómo será acá, y cómo será acá, y como te despierta mucha curiosidad, y bueno. Y de todas las experiencias que has tenido ya viajando en general, de todos los países y lugares, obviamente si te gustó es porque te llama la atención conocer culturas nuevas, ¿no? Uh-huh. Pero todos experimentamos las culturas de diferentes formas. O sea, hay gente que le gusta viajar y lo más importante para ellos es saber cómo es la fiesta en esos lugares. Para otras personas es conocer los landmarks de las ciudades que visitan. Unos se enfocan en naturaleza, de repente otros se enfocan en la gastronomía. Todo el mundo se enfoca en cosas diferentes. ¿Qué es lo que más te llama la atención a ti cuando visitas otros lugares? Yo creería que una mezcla de naturaleza y gastronomía. Me gusta muchísimo eso. Me encanta ir como a los markets para probar como las cosas frescas hechas, tal vez no en un restaurante como tan elaborado, sino como ver lo tradicional, lo que todo el mundo consume. Exacto, como que es del lugar, procesado, que es local. Sin registro sanitario, nada ahí, con la cédula, ¿no? Sí. O sea, algo así como ver, no sé, las tradiciones puras, ¿sabes? Uh-huh. Sin mucho proceso, eso me encanta. Sin filtro, exacto. Y la naturaleza también, me encanta la naturaleza. Otra vez, ecuatoriana, superpoder. Ahora que he visto el mundo, creo que mientras más viejo también, obviamente creo que en nuestro país hay muchas cosas que pueden mejorar, pero yo creo que en cuanto a naturaleza y biodiversidad tenemos como muchísimas, o sea, de verdad le damos de largo a muchos países. Tenemos un tesoro que es poco valorado. Exactamente, por favor hagan algo al respecto. Pero bueno, sí, es de verdad... y yo creo que eso también, mientras más veo cosas afuera, como también como más orgullosa de mis raíces. ¿De dónde vengo? Sí, no, 100%, te lo juro. Y creo que eso también es algo que disfruto cuando viajo, el como, no sé, regresar a mis raíces con lugares, con colores, con olores. Pero la naturaleza es algo con lo que siempre he estado como muy... conectada, sí, exactamente. Entonces, comida y naturaleza. Creo que no soy mucho como de los main landmarks porque siento que a veces hay mucha gente. Entonces, mientras como más alejaditos y más conectada con la naturaleza, mejor. Qué bueno, qué lindo. Bueno, Nati, y quiero que nos cuentes o les cuentes a ellos ¿por qué tú aconsejarías a los jóvenes universitarios, que son los que pueden participar del programa, por qué les aconsejarías a ellos que es una buena idea que se inscriban o que consideren y piensen hacer este programa Work and Travel del J1? A ver, yo diría que... Desde tu experiencia, ¿no? Sí, porque como decía, es una experiencia que para todos puede ser distinta, ¿no? Pero nunca vas a saber si no la pruebas. Y que realmente son 3 meses de tu vida, que tal vez vas a vivir una experiencia, para algunos pensarán que es incómoda o no lo sé, pero es una experiencia distinta que es tal cual una experiencia, que es algo que tienes que vivir como para saber incluso si te gusta o no.
para poder tener una opinión al respecto, no sé. Y bueno, que en mi caso, como les explicaba, es algo que me abrió la mente, que me abrió muchísimos campos, que me... La llevó hasta Países Bajos, imagínense. Exacto, iba a decir, no sabría decirte si fue lo único, pero sí, realmente tuvo muchísimo. Influenció bastante. Sí, influenció muchísimo. Realmente yo creería que no se me hubiera cruzado como Alemania o porque creo que estamos como muy conectados con España, sobre todo. Entonces, si tú piensas en un máster, siempre piensas como simplemente en esto. Pero yo, por haber tenido esa experiencia como en otro lado, estaba más orientada hacia ese lado. Entonces, tal vez sí fue la única razón. No, mentira, pero sí tuvo mucha influencia en el que sea acá. Entonces, yo creo que es una experiencia que todos tienen que vivir. Todos. O sea, de verdad... A ciegas lo recomiendo, porque es algo que te abre la mente, que te ayuda a madurar, que te ayuda a crecer, que te ayuda a no sé, a simplemente ver la vida como desde otra perspectiva por un par de meses que realmente, ¿sabes? Se van volando y luego, bueno, podrás tener una opinión al respecto si es algo que te gustó o no, si es algo que lo quieres volver a hacer o no, pero al menos ya lo sabes. Y poder como que vivir y como palpar desde el otro lado como... otras realidades también, o sea, como otras experiencias que enriquecedoras en todos los sentidos. Hasta incluso, otra vez, es algo que, para descubrir que es algo que no te gusta, ¿sabes? Es como si no lo pruebas, nunca vas a saber. Claro, no vas a poder tener una opinión al respecto. Yo siempre le digo a los chicos, el tiempo es relativo. Por ejemplo, si eres una persona súper activa y tienes una lesión y te dicen tienes que estar 3 meses en cama, se te va a hacer una eternidad. Pero si te digo, no sé... vas a estudiar y en 3 meses obtienes un certificado de algo, vas a decir, esto fue muy rápido. Pero lo que siempre les aseguro a los chicos es que es la única experiencia que en este periodo de tiempo, son 3 meses, que para mí es corto, aunque para otros puede ser mucho, pero se te va a un abrir y cerrar de ojos, te garantiza 100% una transformación en tu vida. Sí. Yeah. Hay muchos programas que te prometen transformaciones hasta en 21 días. Haz dietas, ejercicio, nada. Hace los 21 días y quizás hay un cambio, pero es mínimo. Esta sí es una experiencia que en 3 meses te transforma por completo porque vas a aprender muchas cosas. Tú dijiste una palabra clave, muy importante. Puede ser que resulte incómodo, pero lo incómodo no necesariamente significa algo malo o negativo. Porque a veces estamos acostumbrados a nuestra zona de confort y no queremos salir de ahí, pero fuera de la zona de confort, en lo incómodo es donde empiezan a pasar las cosas maravillosas, transformadoras que te hacen crecer como persona. Nadie crece manteniéndose quietito, inamovible y aquí cómodo, acostumbrado a lo mismo de siempre. Es cuando empiezas a hacer las cosas distinto que viene el cambio y el crecimiento a tu vida. Así que escuchen consejos, chicos. Claro, o vuelas o... Te quedas ahí, te quedas atrapado. Exacto, exactamente. Pero sí, esta es como la plataforma para empezar a volar. O sea, tienes y abres las alas y empiezas a volar porque si no te vas hacia abajo, que no es lo que quieres. Pero tienes que hacerlo. O sea, si no te lanzas, si no empiezas... Yo lo hice así de loca, un flyer. O sea, como todo así... Vamos a intentar, vamos a ver qué tal y ya. Y que si a lo mejor en ese momento decía, bueno, no. O si mis papás tal vez... me metían un poco más de miedo al inicio. Creo que fue muy fundamental eso también, que mis padres sean como mucho soporte y que como que no me cuestionen, sino que realmente me support en todo el tiempo, que me apoyen todo el tiempo, sí. Sí, es muy importante lo que acabas de decir. Justamente en un episodio tuvimos aquí de invitadas a 2 mamitas de participantes del programa para que ellas nos compartan sus anécdotas. ¿Cómo fue para ellas enterarse de este programa y qué pensaron? Y de hecho, ambas mamitas coincidieron en que la primera vez que escucharon el programa, lo primero que dijeron, no tenemos idea de qué es eso, nunca me había escuchado, yo no creo que sea seguro, eso debe de ser mentira. Y dejaron pasar la oportunidad para sus hijos. Y luego a través de sus hijos, gracias a que, bueno, en esta época existe la tecnología de que toda la información al alcance de las manos en un dispositivo móvil, vieron a las historias de los amigos que sí se fueron. Y ahí las mamás dijeron, wow, yo privé a mis hijos de esta experiencia. Y fue tan lindo escucharlo de ellas. Y dijeron, no, yo no le puedo privar esta oportunidad a mi hijo la siguiente vez. Y la siguiente vez ellas permitieron que sus hijos vayan y contaban. Hay una mamita que de hecho decía que eso pasó con su primer hijo. Ella tiene 4 hijos, pero de ellos 3 han hecho el programa 5 veces, imagínate. Wow. Desde que entraban a la universidad hasta que salieron el último semestre, hicieron el programa. Entonces ella contaba de cómo ella vio el cambio y el crecimiento en sus hijos y cómo ella se ha sentido orgullosa de lo que ellos han conseguido y que
yo la molestaba un poco, ¿no? Y le decía la culpabilidad que sentía. Y decía, no, sí me sentí culpable la primera vez porque dice el temor, uno no conoce. Y le decía, es que es lo más normal. Uno como padre se va a preocupar siempre por los hijos. Y en la época en la que, asimismo, el hijo creo que había hecho el mayor hace como 10 años, no había tanto acceso a la información como ahora. Entonces, no era tan fácil como ahora investigar, averiguar, saber si una empresa es seria, si hay testimonios, si hay alguien que la recomiende, si todo es legal, si existe de verdad, si no es algo fantasma. Pero es súper válido lo que tú dijiste, te decía, por el tema del apoyo de los padres. Es súper importante. Y por eso nosotros también en muchos de nuestros capítulos nos dirigimos a los papás de los chicos para que conozcan, y esa es la idea de cada capítulo y de cada emisión de este podcast, de que los papitos, tanto como los jóvenes, se vayan enterando de qué se trata el programa para que puedan aprovechar y puedan enriquecerse de esta experiencia como muy vividamente tú nos lo has compartido el día de hoy a través de tu historia de vida, desde que 19 años empezaste hasta ahora que estás felizmente viviendo en Europa, en Países Bajos. Trabajando en tech, nos dijiste, ¿verdad? Sí. Qué chévere, te felicitamos. Quiero darte las gracias, Nati, por haber acompañado. Ha sido un gusto verte. Yo sí la conocía a Nati desde antes. Y me da mucha felicidad, de verdad, ver cómo ha transformado tu vida de muchas maneras y cómo te sientes feliz y realizada haciendo lo que te gusta. Sí, así que gracias por Carlita. haberte dado el tiempo, porque yo sé que vienes a Ecuador a visitar a tu familia y tu tiempo es oro. Cuando estás aquí, te paseas, andas con tu familia por todos lados. Así que gracias por haber estado aquí y compartir con todos nosotros tu historia. ¿Algo final que quieras decir a las personas que aún están dudando de participar en el programa? Ahorita. No, pero de verdad se los recomiendo de todo corazón. Para probar, así sea para probar. Es algo que creo que todos, los jóvenes y también hasta los papás también, como para soltar un poquito el nido. En mi época, ahora que mencionabas eso, en mi época tampoco las redes sociales no eran así como ahora. Entonces era 100% confianza. Era 100% confianza. Y la comunicación eran las llamadas cuando se podía. Sí, de hecho en el Gran Cañón había solo un lugar donde podíamos llamar, o sea, era el BlackBerry y no hay internet en esa zona, entonces era como que los miércoles nada más podías ir a tal lugar. O sea, era una cosa que ahora que lo pienso... Qué loco. O sea, qué loco tu que papá tenía que esperar una semana para saber de ti, si estabas viva, si estabas bien, qué era de ti. Tal cual, era confianza pura, o sea, era confianza pura. Y bueno, nosotros también, ¿no? Porque en ese entonces la empresa aún era pequeña, entonces no teníamos muchas referencias. Fui simplemente como lanzarnos y hacerlo. Y bueno, ahora me da como mucho gusto venir a la empresa, ver que está súper grande, que tienen tantos participantes, porque eso habla por sí solo, creo yo, ¿no? Que hayan tenido toda esa trayectoria, que el volumen de estudiantes sea cada vez más alto. Cuando yo estaba, éramos un grupo súper chiquito, y ahora que me hablas de los números, digo, wow, o sea, han crecido muchísimo, que habla por sí solo, ¿sabes? Que hay mucha confianza, que hay muy buena reputación, que hay muy bueno... nada, que como que la gente se va satisfecha por la experiencia, sea buena o sea mala en ese entonces, pero el servicio como tal, porque ciertas cosas obviamente se escapan de las manos de experiencias, ¿sabes? O sea, que si algo pasa ya, porque algún participante hizo algo o porque alguien, ¿sabes? Esas son cosas que ya cuando la empresa envía a los estudiantes allá no lo pueden controlar. Claro. Y que igual hayan tenido como toda esa acogida a pesar de todos estos años, me parece espectacular. O sea, es como algo que también me llena mucho orgullo, porque por ahí aporté mi granito de arena. Así es, también formaste parte en algún momento de la empresa. Años, sí, como colaboradora por un periodo corto. Muy lindo, así que nada, separen sus cupos. Gracias, Nati. Bueno, esta temporada definitivamente ha venido cargada de tantas historias. Hemos tenido aquí en esta mesa testimonios de colaboradores de la empresa. Hemos tenido testimonios de participantes que han ido por primera vez, que han repetido más de 3 veces, los que estaban a punto de viajar por primera vez expresando su emoción. Tuvimos los testimonios de padres de familia contándonos desde su perspectiva cómo fue la experiencia para ellos desde que se enteraron del programa, cómo vivieron la ausencia de sus hijos, cómo vivieron cuando volvieron, la transformación y el cambio que hubieron en ellos. Definitivamente hemos aprendido cómo esta experiencia es transformadora para todo el núcleo familiar, no solo para los chicos que participan en él. Y qué bueno que este último capítulo de esta temporada lo hemos cerrado con broche de oro, hablando con el del testimonio, un testimonio de éxito, de hecho, de la vida de Nati aquí, que nos acompañó el día de hoy. Así que muchas gracias por escucharnos y los esperamos para la siguiente temporada. Gracias por habernos visto. Nati, de nuevo, gracias por haber estado aquí. Gracias, Carlita. Chao, cuídense mucho. Hasta luego.